Sistema de ecuaciones no lineales. Vamos a diferenciar los sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, ¿no? Un sistema de ecuaciones es no lineal cuando al menos una de sus variables independientes en cualquiera de las ecuaciones no es de primer grado. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo directo, ¿no? Bueno, tengo una ecuación que parece que es de primer grado. ¿Sí? Correcto, pero para que se cumpla con la definición, vamos a agarrar una de ellas, por ejemplo x2, y lo elevo al cuadrado. ¿Ya está? Listo, entonces yo puedo afirmar que es un sistema de ecuaciones no lineales. Correcto, con eso es suficiente. Puedo utilizar x, y, z, pero se me va a acabar las letras, ¿no? Por lo regular se prefieren las últimas letras del abecedario, pero se me van a acabar las letras, por eso es que prefiero trabajar con x1, x2 y x3. ¿Correcto? Eso que me va a permitir, utilizar una notación compacta. ¿Ya? Vamos a utilizar una notación más compacta. Entonces, a ver, ¿qué vamos a decir? Se me fue el material. A ver, para ordenarlo, ¿no? Primero vamos a ordenar estas ecuaciones, ¿no? Porque cada una es igual a 5, otra es igual a 20, la otra es igual a menos 20. Vamos a tratar de ordenar para que nos salga algo similar así. Un f de x igual a 0, ¿no? Entonces vamos a decir que es 2x1 más 3x2 más 3x3 menos 5 igual a 0. Igual x1 menos x2 más 5x3 menos 20 igual a 0. ¿Correcto? 2x1 más 5x2 al cuadrado, ya con eso salvé, más 3x3 más 5, eso es igual a 0, ¿no? Entonces ya tengo una notación similar a la anterior. Correcto, entonces puedo afirmar que esta es una función f1, ¿sí? Que esa es una función f2 y esta es una función f3. Correcto, entonces tendría f1 de x1, x2, x3, podría ser más, ¿no? Igual a 0, ¿sí? Sí, de modo similar f2 de x1, x2, x3 igual a 0, ¿sí? Y por último un f3 de x1, x2, x3 igual a 0. ¿Correcto? Solo que estos x1, x2, x3 y los xn que fueran, ¿no? Entonces sea x igual a x1, x2, x3, como si fuera un vector. ¿Correcto? En general, el x podría ser un x1, un x2, un x3, un xn. ¿Correcto? En general. Entonces, nuestra notación pasaría a ser un f1 de x igual a 0, un f2 de x igual a 0, un f3 de x igual a 0. ¿Correcto? Entonces ya tiene una presentación un poco más compacta. Y aún más, mire. Vamos a decir CAF como si fuera un vector igual a un F1, un F2, un F3
y en general un fn, ¿correcto? Entonces en vez de escribir f1, f2, f3, simplemente vamos a escribir como si fuera un vector, f de x igual a 0, ¿sí? Esa va a ser nuestra notación compacta, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que quede mejor definido, vamos a ponerle fn, y acá también un xn. Entonces otra vez vamos a darle vuelta a lo mismo, ¿ya? ¿Qué vamos a decir? A ver, ya, vamos a decir, a ver, xn simplemente se refiere a un vector, puede ser vector columna, puede ser vector fila, ¿sí? x2, x3, xn, ¿correcto? ¿Qué más? Otra vez, a ver, disculpen. Otra vez, el fn, ¿a qué se refiere? Simplemente es una columna o una fila de funciones, ¿sí? Eso no hay que perder de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, f3 de x3, simplemente esto hace referencia a un f1 de x1, x2, x3 igual a 0. Perdón, faltó el 0. A un f2 de x1, x2, x3 igual a 0, a un f3 de x1, x2, x3 igual a 0, ¿sí? Una notación compacta. Y eso me va a ser útil cuando les presente algunos métodos, ¿no? Va a simplificar la presentación, ¿no? El método no va a simplificar, sino la manera como les presente nada más, para que se pueda entender. ¿Qué más podemos decir, a ver, con respecto a las notaciones? Puede estar en columna, puede estar en filas, ¿eh? Eso no nos vamos a hacer problemas ahí. Algunas veces se obvia los subíndices, ¿ya? Algunas veces se obvia subíndice cuando ya se tiene entendido, ¿no? O para generalizar, ¿no? Para n variables ya no se coloca simplemente. Listo. A ver. Ahora, también notación. Notación, a ver. ¿Qué vamos a ver en esta notación? Cuando yo coloque x0, eso significa que es x1 su 0, x, así estamos acostumbrados. Quiere decir que son los valores iniciales, ¿no? Se utiliza, en todo caso, se utiliza para representar a los valores iniciales, de las, bueno, en este caso funge de incógnitas, pues, ¿no? De las incógnitas, ¿no? Porque tenemos que hallar cuánto vale el x1, x2, x3, ¿no? Entonces eso sería error. ¿Por qué? Porque si no va a aparecer función, ¿no? Esto no es una función, es x1 0, x2 0, xn 0. Son valores iniciales, ¿no? Subíndice de inicial. Con eso arranco. De repente necesito dos valores iniciales, entonces necesitaría x0 y x1, ¿sí? Para el método. Ya, pero esos son valores iniciales. Es, por favor, horror en esta parte porque acá parece que fueran funciones, ¿sí? No son funciones, ¿sí? Entonces a partir de ello ya vamos a empezar a crear algunos métodos, ¿no? Solamente para acabar la hoja, ¿ya? Para empezar en una hoja aparte vamos a ponerle xy, y esto sería x1 su y, x2 su y, xn su y.
son los valores, que toma, que toma las incógnitas, vamos a llamar, las incógnitas en la iteración IESI. Método de punto fijo, pero para sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Correcto? Recordemos que cuando teníamos una ecuación, una función nada más, esto era igual a 0, de acá lo que hacíamos era de alguna manera espejar un g y tener un g de x, ¿no? Ese era nuestro sistema de punto fijo. Ahora, ¿qué vamos a tener? Ahora no vamos a tener una sola ecuación, pues, ¿no? Vamos a tener n ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora tendremos n ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo? Entonces tendríamos fn de xn igual a ¿cuánto? A 0, pues, ¿no? Ese sería nuestro valor de arranque, pues, ¿no? Ajá. Entonces, de alguna manera, lo que tengo que hacer es, ¿sí? En general podría ser, pues, ¿no? Tener un xn igual a un gn de x. De xn todavía le vamos a poner. Listo. ¿Correcto? A ver, entonces, ¿cómo haríamos nosotros ahora? Vamos a plantear primero una ecuación en general nomás, pues, ¿no? Y ya después vamos a plantear algo para resolver. Para entender la notación, ¿no? Por ejemplo, puedo tener que x1 cuadrado más 3x2 igual a 5, x1 al cubo menos 3x2 al cuadrado igual a menos 3. Bueno, esta ecuación no me sirve, ¿no? Esta forma de expresar no me sirve. Entonces tengo que pasar a un x1 cuadrado más 3x2 menos 5 igual a 0. Este está mejor, ¿no? A x1 cubo menos 3x2 al cuadrado menos 3, eso es igual a 0. ¿Correcto? Eso sí sería esa forma de expresar, sí es más útil. ¿Correcto? Entonces, ¿qué vamos a decir? Entonces tendría un f1 de x2 igual a 0. Tendría un f2 de x2 igual a 0. En una notación compacta tendría un fn de xn igual a 0. Listo. Ya está, ya reconocí, sé quiénes son. Y este método, nos dice que de alguna manera hay que separar. Bueno, del primero podría decir, bueno, entonces de la primera función, que voy a tener que x1 es igual a 5 menos 3x2 al 1 medio. De la segunda, que voy a tener que x2, por ejemplo, es x1 al cubo menos 3, todo entre 3 y también al 1 medio. ¿Sí? Despejando, ¿no? De la manera más fácil que se me presenta. ¿Sí? Entonces, entonces, ¿qué tendría? Que G1 es igual a G1 sería 5 menos 3 x2 a la 1 medio. G2, ¿quién sería? G2 sería x1 al cubo menos 3 sobre 3 a la 1 medio. ¿Correcto? Entonces podría formar, ¿no?
Entonces recuerden que la base sería que x1 igual a g1 de x1 de x2, ¿correcto? Y x2, g2 de x1 y de x2, ¿no? Entonces ya tendría armado mi método de punto fijo para x1, para x2 y empiezo a iterar, ¿no? Y de alguna manera voy a tener que relacionar. Ya, vamos a ver eso después. A ver, entonces retrocedamos, ¿no? Vamos a retroceder a la expresión anterior, ¿no? De los enésimos, ¿no? De los enésimos partimos de que f de x es igual a 0. ¿Cuántos son? Son n. Como no le pongo nada en general, pues, ¿no? Entonces, para poder transformar sería x1, una función 1 que depende de x1, de x2, de xn. Y necesitaría un x2 que depende de una función x2 aplicada a x2, x1, x2, xn, ¿no? Y el último sería xn, un phi sub n de x1, x2, xn. Listo. Ahí tendría mi sistema de ecuaciones. ¿Correcto? Oye, pero x1, x1, ya. ¿Y cuál sería mi valor de arranque? Mi valor de arranque va a ser con los primeros valores, pues, que yo le asigne. Entonces, vamos a decir eso, ¿ya? Vamos a decir eso, sean los valores iniciales. Para x1, x2, xn, ¿no? Es decir, el x0. Entonces este x0 quiere decir que es x1, 0, x2, 0, xn, 0. Esos son los valores iniciales. Listo. Entonces, si ese es el valor inicial, ¿quién sería mi primer x1? ¿Verdad, no? ¿Quién va a ser el primer x1? Entonces mi primer iterado, ¿cómo lo saco? Eso sacaría de evaluar los phi, pues, ¿sí? Entonces, eso sería el phi de x0. Ya está. Ese es el primer ítem, el valor. ¿A qué se refiere con esto? A que el primer valor x1 es igual a ¿quién? Al phi 1 de x1, 0, x2, 0, xn, no se ve, perdón, xn, 0. ¿Sí? Esos son, evaluar en la función. Para x2, ese es para x1, y para x2 el primer valor iterado sería la función evaluada en x1, el primer valor, ¿sí? Oiga, pero me olvidé, se me fue. ¿Cómo es que se determina x1, x2, xn? Bueno, aquí faltó. Se eligen x1, 0, x2, 0, xn, 0, de modo arbitrario. O si se pudiese graficar las funciones, estos valores iniciales deben estar cerca a la raíz. Oye, pero ese es un poquito ideal, ya no importa, ¿sí? Pero ese es el primero. Y ahí, ¿qué más? Hasta el xn, pues el primer valor iterado de la variable n, ¿no? Sería el phi sub n evaluado en x1, 0, x2, 0, ¿no? Que lo hemos elegido en forma arbitraria, xn, 0. ¿Correcto?
Y la iteración 2 sería en función a los datos 1. Correcto. Entonces mejor de una vez vamos a ponerle eh, en general, ¿ya? En general, para la iésima iteración, i más 1, perdón, i más 1 ésima iteración, perdón, ya, para la i más 1 ésima iteración, que vamos a tener? Vamos a tener que, a ver, mucha bulla, ¿no? Ya, ya, que el x1, el valor i más 1 de x1, eso solamente es igual a la evaluación de la función 1 en el valor i. ¿No? El valor iésimo de x1 o el valor iésimo de x2, el valor iésimo de xn, ¿no? Para x2, su iésima iteración simplemente está en base a la anterior. Y el valor i más 1 de la enésima iteración, eso que es igual a phi sub n xn y listo. Ahí ya está en forma estructurada. ¿Sí? Entonces lo único que tenemos que hacer es, vamos a plantear un ejercicio, pues, ¿no? ¿Ya? Veamos el criterio de convergencia para el método de punto fijo. Entonces, recuerden que nosotros tenemos n funciones g, ¿correcto? Entonces quiero determinar qué criterio puedo tener para decir este método converge o no converge. Bueno, sin demostración. Un ratito, ¿qué notación utilicé para no utilizar otra? Ya. Entonces, derivada de phi sub 1 con respecto a x1 módulo más la derivada respecto a xi de phi sub 2 más la derivada de phi sub n respecto a x2. Eso debe ser igual que un m, y ese m de todas maneras tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1. Es el único criterio, ¿no? Son n criterios, miren. Derivada ahora con respecto a x2 más la derivada de la función 2 con respecto a x2, derivada de la función n con respecto a x2 menor o igual que vamos a poner un m1, que vamos a poner un m2, y de todas maneras tiene que ser menor a 1. Y así, derivada de phi sub n con respecto a xn más la derivada de phi sub n con respecto a xn más la derivada de phi sub n con respecto a xn. Todo menor que un m sub n, y eso es menor que 1. Perdón, esos son los criterios que debe de cumplir para asegurarnos de que el método converge. Sí, lo cual es creo que trabajando por el método de la prueba y error nos saldría mejor, ¿no? Pero a ver, intentemos, perdón, con un método, con un ejemplo, ¿no? Vamos a aplicar el método con un ejemplo, y a ver, ya yo les dejaría a ustedes la prueba de las derivadas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Hallar las raíces por el método de punto fijo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ecuaciones? 5x² menos y² igual a 0.
y menos 0.25 seno de x más coseno de y igual a 0. Ya está. Las dos. Entonces fíjense que hay diferentes formas de despejar el FISU 1, ¿sí? Para despejar el FISU 2, ¿no? Entonces, a ver, tomemos el primer caso. El primer caso sería x igual a la raíz de y cuadrado sobre 5 raíz. El segundo sería pues y es igual a 0.20 directo, 0.25 seno de x más coseno de y. Listo. Un punto de arranque puede ser cualquiera, ¿no? Entonces para no tener más cálculos, tomemos x0 igual a 1 y y sub 0 igual a 1. Listo, con esos valores voy a empezar. Entonces armamos nuestra tablita. A ver qué nos da. Iteración. Necesito mi x, necesito mi y, o me va a faltar, no importa. Necesito el FISU 1, necesito el FISU 2, error en x, error en y. ¿Sí? O x1 o x2, ¿no? Cualquiera de los dos, no hay problema. Entonces tenemos iteración, tengo el valor de x, tengo el valor de y, tengo el valor de g1, xy, tengo el valor de g2, xy. Listo. En iteración 0 el x vale 1, el y vale 1, ¿no? Porque se me ocurrió. Hay que evaluar g1, sería y cuadrado sobre 5, un quinto. La raíz de un quinto, eso sale 0.4472136. La función g sub 2 sería seno de 1 más coseno de 1 por 0.25. Eso sale 0.345443332. El error, no hay error, ni en x ni en y el primero, ¿no? Primera iteración, el x toma el valor de g1 y el y toma el valor de g2. 0.4472136, 0.345443332. Evaluando el y al cuadrado, 0.34544332 al cuadrado sobre 5 raíz, eso al ojo sale 0.15448695, mientras en G2 sale 0.34334507. El error, ahora sí puedo restar, absoluto, ¿no? 0.5527.864, y en Y sale 0.65455668. Segunda iteración, ¿no? Y ahí lo voy a dejar. El x toma el valor de G1, 0.15448695. El G2, 0.34334507. Evaluando en G1, ¿sí? Me sale 0.15354858, y el G2 0.27387676. El error 0.29, está bajando, eso es bueno. 272665, el error en y, esta diferencia 0.00209826. Correcto. Ya, entonces ahí salta un pequeño problema. El problema está en que no he colocado el error, ¿no? Entonces con una cota en x e y menor a 10 a la menos 3, digamos, ¿no? Entonces ya casi estoy llegando en y, en x estoy un poquito lejos. Bueno, voy a tener que hacer hasta cuántas iteraciones, a ver.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En la décima, no, en la novena, no, en la octava, en la séptima. En la séptima iteración, si seguimos, a ver, sí, en la séptima. El X me sale 0.12114223. El Y sale 0.27 19 8 707. El G1, bueno, que no nos interesa, ¿no? No nos interesa. Primero podríamos haber calculado primero los errores, me ahorro estos dos cálculos, ¿no? Porque acá el error me va a salir no. En el siguiente era. Acá es 0.0359 408 y acá es 0.00110481 todavía. En la octava iteración era. En la octava iteración 0.12 163632. En Y 0.27 10 21 28. El G ni lo calculo. Bueno, acá tuve que haberlo calculado, ¿no? Porque si no, como sabía que era 0.12 16 36 32 y acá es 0.27 10 21 28, ¿no? Bueno, ahora no necesito porque ya tengo el error. El error es 0.0030 43192 y aquí es 0.123096579. Listo. Menor que 10 a la menos 3, menor que 10 a la menos 3. Estos son los valores de X y de Y en la octava iteración. Correcto. Y lo bueno que los errores, si bien es cierto, miren, no habría que sumar, ¿no? Habría que calcular, ese trabajo les dejo a ustedes. Si se cumple, pues el criterio de convergencia, ¿no? Que la suma de las derivadas respecto a x1, después x2 y después de xn, esas sumas me da siempre menor que 1, ¿no? Entonces, es otro es otro ejercicio, ¿no? Porque son bastantes iteraciones, ¿no? Tal vez considerando, no, es x1, no, sería derivada, no, ahí queda, listo. Entonces este es el número. Traten de ustedes de comprobar que este x y este y, reemplazando en estas dos ecuaciones, cada uno me da cuánto, que es igual a cuánto, a 0, ¿sí? Listo, entonces vamos a pasar a otro método, que sería el método de Newton. Método de Newton-Raphson para sistemas de ecuaciones, perdón, no lineales. ¿Correcto? A ver, entonces, ya nosotros conocemos esta notación, entonces vamos a decir, es el sistema de ecuaciones. Y ahí está simbolizado en una forma muy, pero muy compacta. ¿Correcto? Con la primera aproximación, x0, con un incremento h, con un incremento h, con un primer valor
ah, iterado. X va a ser igual a el inicial más el h. Ahora habría que ver cómo es que calculo ese h nada más. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahora. A ver, entonces recordemos el método de Newton-Raphson para una función, ¿no? Entonces lo sacamos del polinomio de Taylor, ¿no? Del polinomio de Taylor sacamos nuestra relación, ¿no? Como era que f de x más h es igual a f de x más f primera de x por h al cuadrado, por h a la 1 primero, ¿no? H a la 1 entre 1 factorial más la segunda derivada por h al cubo entre 2 factorial más la derivada enésima evaluada en x sobre n factorial h a la n. ¿Correcto? Ese es el polinomio de Taylor, ¿sí? Entonces, para nuestro caso, que podemos llamarle vectorial, ¿no? Entonces, se cae el kiosco. Para el caso de la función vectorial, f, ¿cómo sería? Bueno, sería la función y sería el primer valor de x más h. Ese es igual al valor de la función evaluado en su valor inicial más h por la divergencia de quién, de la función en su primer valor de inicio, correcto, más, y aquí mejor saltamos, 1 sobre 2 factorial h punto nabla f x0 más, vamos a continuar a ver, para ver la secuencia nomás. Operador nabla punto f en x, bueno, el valor inicial, pues, ¿no? Más 1 sobre, bueno, n factorial de frente, n factorial h punto nabla n f x0, ¿no? Estamos hablando del primero, pues, ¿no? Entonces, vamos a tener cuidado que el operador nabla y las potencias o los exponentes colocados entre paréntesis son simbólicos. ¿A qué se refiere? Vamos a poner entonces un ejemplo, pues, ¿no? Por ejemplo, h punto nabla, eso simplemente es o aplicado al f de x0, por ejemplo. ¿Qué se refiere?
Bueno, simplemente es la derivada respecto a x1, h1, más la derivada respecto a x2, h2, correcto. ¿Por quién? O aplicado a quién, a f x1, x2, bueno, asumiendo que tiene 2 nomás, pues, ¿no? Entonces, a ver, otro ejemplo, a ver, h punto al cuadrado, ¿sí? Perdón, de f de x0. ¿Eso qué es igual? Bueno, lo anterior, pues, ¿no? Derivada respecto a x1, h1, derivada respecto a x2, h2, por f de x1, x2, asumiendo que tiene dos variables nada más. Oiga, pero está elevado al cuadrado. Ah, bueno, entonces será pues la segunda derivada, no que esté elevado al cuadrado, ¿eh? Sino es la segunda derivada respecto a x1. ¿De quién? De la función, pues, ¿no? Y ahí una vez le ponemos acá. De la función, correcto, respecto a x1 por h1 cuadrado. Más dos veces sería la derivada respecto a x1, derivada respecto a x2, ¿de quién? De f de x1, x2, ¿no? Primero derivo x2, después x1 y no interesa, ¿no? h1, h2, más quién, más la segunda derivada respecto a x2 de la función multiplicado por h2 al cuadrado, ¿sí? Esa es la regla que sigue, ¿no? Y ya ustedes ahí se pueden proyectar a las demás, ¿no? Entonces, si bien es cierto, vamos a ponerle números, ¿no? Ya, si bien es cierto, existen n términos, nosotros vamos a quedarnos como en el método de Newton Raphson para una función. Vamos a quedarnos con los términos lineales nada más. Sí, eso es lo que vamos a hacer. A ver. Entonces, de acá que eran 2, 3 a la n, no. Los dos primeros nomás. Sí, vamos a tomar los dos primeros. A ver. Limitando. Por acá. Limitando el desarrollo a los términos lineales, los dos primeros nomás, pues, ¿no? Se tiene, ahora sí, f de x, la primera, ¿no? A que es igual a f más h punto, el operador nabla aplicado a la función en sus valores iniciales. Entonces, desarrollemos el término de la izquierda, ¿sí? El lado izquierdo. Entonces, ¿qué tendría? Que f de x más h, ¿qué está simbolizando? Eso está simbolizando a, un montón, a f1 de x1, valor inicial, más su propio paso, h1, x2, valor inicial,
más su paso, que no necesariamente tiene que ser igual. H1 y H2 no tienen por qué ser iguales, ¿no? En los casos más sencillos se toma igual, ¿no? Pero podrían variar. Más, o perdón, xn, valor inicial, más su h sub n. ¿Correcto? O eso es todo. No, ese es el primer elemento, ¿no? Ahora vendría el segundo. Ah, entonces mejor le llamo a esto... No, mejor no. Y de acá sería F2, X1, 0, más su paso, más su paso. Ya está. Y el último, Fn, ¿sí? Ya está. Todo eso representa el fx1 más h. Entonces, de modo similar, que vamos a tener el f de x0, que es igual. Bueno, ese f de x0 es simplemente f1, perdón, x1, 0. Ese exponente no vaya. El sombrerito del vector no va. 0, xn, 0. ¿Sí? Igual f2, x1, 0, x2, 0. O valor inicial, ¿no? xn. ¿Qué más? El enésimo. Enésima función. Fn, valores iniciales. ¿Correcto? Todo eso representaría. Y el operador nabla, veamos, recordemos un poco el operador gradiente, ¿no? El operador gradiente, por lo menos en coordenadas cartesianas, ¿sí? Y entonces nuestro h tendría solamente tres componentes, pues, ¿no? hxi, hij más hzk, ¿correcto? Entonces si lo voy a aplicar, a ver, si voy a aplicar o h punto a una función, digamos f1, ¿cómo sería? Eso sería h punto derivada respecto a x de f1 x1 de 0 más la derivada y de f1 más la derivada respecto a z. Esto sería x2. A ver, eso sería f de x nada más, ¿no? Eso sería f de x0, f de x0, f de x0. Está como vector. Como vector. Tengo que borrar ahí. Se desaparece el líquido. Es f nada más. Correcto. Perdón, es x1. Es x nomás. ¿De dónde saqué? Pero sí es f1. Estamos aplicando a f1, a f1, a f1.
Entonces a F2 sería F2, 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 H punto. Y este H punto sería H A. Esto es I, esto es J, esto es K. ¿Correcto? Entonces sería Hx por la derivada respecto a X de F1 más HY derivada respecto a Y, está bien, respecto a Y de F1 más HZ derivada respecto a Z de F1. Ya está, no importa. He juntado dos notaciones, ¿no? Debería ser x1, x2 y x3. Bueno, no importa. Ujú. Entonces acá lo que podría hacer es, en general, ¿no? En general, ya no tres coordenadas, sino n coordenadas. H punto aplicado a F1 de x de 0. Simplemente sería, a ver, el producto. A ver, acá hay, ajá, acá hay una sumatoria. Igual 1 hasta n. ¿De quién? Del HI, ¿no? H1, H2, H3 por la derivada respecto a XY, que vendría a ser o X, o Y, o Z para este caso. ¿De quién? De F1. ¿Ya está? ¿Listo? Esa sería esa parte. Ujú. Y si lo aplicáramos a F2, algo similar, pues, ¿no? Si lo aplicamos a F2, ya, sencillo, pues sumatorio igual 1 está n de los HI, la derivada respecto a XY de F2 nada más, ¿no? ¿Para qué más? Y Fn simplemente cambio n, listo. Ya está. Entonces, pero yo tengo que aplicarlo a un vector, ¿no? Entonces ahí ya la cosa se complica. Siempre aplicarlo a una función escalar. Yo lo aplico a una función vectorial. Entonces tendría que hacer una suma nomás, pues. Ujú. Entonces sería una notación más compacta. ¿Correcto? Ya, no hay problema. Entonces se utiliza una notación más compacta. A ver, entonces, a ver. Regresemos pues a la ecuación. A ver, mejor ordenémonos. Vamos a ponerle números. Esto es 9. Todo esto es 10. 11. 12. 13. 15. Este es 16. 17. ¿Sí? A ver, entonces vamos a tratar de reescribir la ecuación 9, pues, ¿no? Vamos a ver cómo nos va con la ecuación 9. A ver. Retomemos 9. A ver. La ecuación 9, ¿no? Dice que f de x, valor inicial más h, es igual a el valor de x inicial más h punto aplicado a la
función vectorial, ¿no? Ya, esa es la relación 9. Ahora, ¿qué hacemos con esa relación? A ver, entonces, f de x, en compacto acá, x sub 0 más h es igual a f de x sub 0. F de x sub 0 es f1, f2, sí, pues, ni modo. Es f1 de x1 sub 0, coma, los valores iniciales, ¿sí? F2, evaluar los valores iniciales hasta la enésima componente de la función vectorial que nos hemos creado, ¿no? Está bien. Como que está bien, x1. Ya está. Ya, más esta expresión h punto f. Pero h punto f, el producto interno de los pasos por el gradiente. Entonces, ¿cómo es eso? Eso es igual a h por la derivada. Ya. Más, y acá abajo mejor lo voy a sumar. Sería la derivada respecto a x1 ya, a ver. Sería la derivada respecto a x1 de f1. ¿Qué más? Sería la derivada respecto a x2 de f1, x sub 0, la derivada respecto a x sub n de f1 de x0. ¿Correcto? Y de modo similar hacia abajo, ¿no? Respecto a x1, pero sería de f2, derivada respecto a x2, y ahora es f2 derivada respecto a xn, x2 de f2. Ya está. Y sería derivada respecto a x1 de fn respecto a x2 de fn, derivada de fn respecto a xn, y ya está. Oye, pero cada f está multiplicado con su h, ¿no? Con h1, con h2, con h3. Entonces que sea una matriz, pues ya está. Que sea una matriz. Y esto lo vamos a multiplicar con h1, con h2, con h3 y con hn. Listo, ahora sí. Ajá. Y ahí tengo una matriz de que n por n, n por 1, está bien, coincide. ¿Sí? Esto podríamos llamarle una matriz también, pues, ¿no? Esta es una matriz de n por 1. Esta es una matriz n por n multiplicado con una matriz columna que es n por 1. El resultado es n por 1. Entonces, como es n por 1 el resultado, sí se puede sumar con esta que es n por 1. ¿Sí? Exacto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? A ver, entonces ahora
podemos decir, a ver, que hemos hallado justo este x sub 0 más h es la raíz. ¿Sí? Entonces, sean los x sub 0 más h las raíces. Es decir, los valores que anulan el f de x, ¿no? Listo. El f de x. Entonces, por lo tanto, es el f de x es 0, pues, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué ecuación sería? 17, esta sería la 18. Ya. Entonces, 18 igual a 0, ¿no? Sería 0. Bueno, es igual a 0, lo mando al otro lado mejor, ¿ya? Para no poner el 0. Ya, entonces sería la derivada respecto a x1 de f1 derivada respecto a x2 de f1 derivada de f1 respecto a xn evaluado, ¿no? El valor inicial y así hacia abajo, pues, ¿no? Respecto a x2, perdón, respecto a x2 de f, ahora sí es f2 aplicado a f2, correcto, aplicado a f2, sería derivar respecto a x1 de fn listo, ¿sí? Y eso sería igual que menos el me va a faltar espacio, f1 mejor acá nada más, f2 fn ya está, listo, correcto. La expresión que está a la izquierda, esto se conoce como el jacobiano de las funciones fi, ¿sí? A ver, 18, esto sería 19. Y entonces, la matriz de la izquierda, ¿no? No lo vamos a repetir. La matriz que está en el lado derecho. Hey, ¿por qué matriz? Me faltó, a ver, aplicar o multiplicar por h1, h2, ¿no? Me faltó multiplicar acá por h1 y vamos a tener que
H1, H2, Hn, eso es igual a menos. Ya está. Ya. Eso es igual al negativo. Ya está. Ahora sí. Ahora sí replica la ecuación 18. ¿No? Despejando nada más. A ver, entonces ahora sí podemos decir la matriz que está en el lado izquierdo de 19, eso es la derivada con respecto a x1, derivada respecto a x2, derivada, perdón, f1, se va, ya, f1 respecto a xn, derivada de f2 respecto a x1, derivada de f2 respecto a x2, derivada de f2 respecto a xn, ya está, y sigue derivada de fn respecto a x1, derivada de fn respecto a x2, derivada de fn respecto a xn. Ahora sí. ¿Sí? Esta matriz se conoce como el jacobiano de las funciones fi. Esta matriz se conoce como el jacobiano de las funciones f de i con respecto a las variables x o y. Su notación compacta es jacobiano de f1, f2, fn con respecto a las variables x1, x2, x3, xn. ¿Correcto? Y eso ya saben pues que es la derivada de f1 con respecto a x1, derivada de f1 respecto a x2, derivada de f1 respecto a xn, y al final nomás ya derivada de fn respecto a x1, derivada de fn respecto a x2, derivada fn respecto a xn. Listo. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué vamos a decir? A ver, esta sería la ecuación, ¿no? Esta sería la ecuación número 20. Ya, lo anterior no tiene número. Ya. A ver, ¿qué hacemos ahí? Entonces, la ecuación 19 utilizando 20, ¿no? Veamos la ecuación 19 utilizando 20. Entonces sería, a ver, sería el jacobiano, ¿sí? El jacobiano de, bueno, f1, f2, fn respecto a las variables x1, x2, xn, que se multiplica aquí a los h1, h2, h3. H1, H2, Hn. ¿Correcto? ¿Y eso qué es igual? Bueno, eso es igual a menos
F1 que tiene como argumentos x1, x2, valores iniciales, correcto. F2 igual los mismos valores iniciales, y el último nuestro Fn ya está. Ok, pero recuerda, esta es la 21, recuerda que nosotros arrancamos con la solución ya, ¿no? Ahí hemos arrancado con la solución, donde nuestra solución en la ecuación 13 x sub 0 es x, perdón, es x sub 0 más h. Lo que no sabíamos era quién era h. Entonces ya estamos por deducir quién es h. Este es el h. Siempre este h está multiplicado por este j. Bueno, entonces, o por el jacobiano. Multiplica el jacobiano negativo, inverso, pues, ¿no? Recuerda que es una matriz, tomaré la matriz inversa, pues, ¿no? Entonces, 21 por la inversa del jacobiano, ¿sí? Entonces, el lado izquierdo queda anulado, solamente me quedaría h1, h2, hn, ¿correcto? Y eso es igual a menos, bueno, el signo puede ser menos el jacobiano, la inversa del jacobiano, perdón, que multiplica, ¿sí? O mejor, toda la notación, ¿no? F1, F2, Fn, x1, x2, xn, que multiplica aquí en a esta parte, a F1, ya, x2, xn, f2, y el último ya está, listo. Entonces, ese es el h1. ¿Cómo hallamos el jacobiano? Bueno, ahí está la relación, pues, ¿no? Entonces, esta es la ecuación número 22. Entonces, regresemos a 3, pues, ¿no? ¿Sí? Vamos a regresar, vamos a mostrar mejor otra vez. Mostremos la expresión 3. ¿Cómo era? Que simplemente que el x era el x inicial más un h. Eso es nuestra ecuación 3. Ahora ya tengo el h. Entonces ya está resuelto, pues, ¿no? Entonces x es igual a x sub 0 más el h. Oiga, perdón, no. Sería menos en todo caso. Vamos a... este es 3. Entonces vamos a colocar 22 en 3, pues. Entonces x es igual a x sub 0 y el h es menos la inversa del jacobiano, ¿sí? De las funciones f sub i, que tiene como variables x1, x2, xn, y que se aplica en forma compacta ya. Entonces f de x sub 0. Listo. Este es el método, perdón, que está inclinado. Ese es el método de Newton-Raphson para funciones multivariables. O para un sistema de ecuaciones de n variables, ¿no? Bueno, profesor, yo quisiera aterrizar para dos ecuaciones. Bueno, ese es para n, ¿no? Ya tienen para n. Entonces, para dos ecuaciones, bueno, pues vamos a plantear, ¿no? Entonces, para un sistema de dos ecuaciones. Todo lo que hemos hecho es para n ecuaciones. Vamos a centrarnos solamente en dos.
Entonces en dos ecuaciones f1 tendrá dos variables, pues x1, x2 igual a cero. F2 también dos variables igual a cero. Listo. ¿Qué más? Ya ni siquiera vamos a expresar nomás, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el jacobiano? ¿Sí? ¿Cómo sería el jacobiano? Oh, perdón, menos uno, ya está. No, no, primero jacobiano. El jacobiano de f1, f2 que tiene como variables x1, x2. ¿Sí? A ver, entonces, eso vamos a sacar de nuestra ecuación 20. ¿Sí? Entonces, utilicemos 20, pues. O acá, ¿no? Utilicemos 20. Entonces, para dos ecuaciones simplemente sería la derivada de f1 con respecto a x1, derivada de f1 respecto a x2, derivada de f2 respecto a x1, derivada de f2 respecto a x2. Ya está, ese es mi jacobiano. Listo, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya está, pues, ¿no? Entonces, el f de x0, ¿a qué sería igual? Eso simplemente es f1 de x0, f2, nos está viendo de x0, perdón, ¿sí? Y esto no es más que, a ver, es f1 de x1, de x2, correcto, f2, x1, x2. ¿Ya está? Ese es el f. Entonces habría que aplicarle la inversa. Ajá. Ahora la inversa. ¿Cómo es la inversa? A ver. Primero lo aplicaría, pues, ¿no? Primero entonces j. Y este es el j, pues, ¿no? Ni mu. Y punto el x0, a ver. A ver. Esta es una matriz de 2 por 2. Una matriz de 2 por 1. Esta es una matriz de 2 por 1. Listo. A ver, entonces, ¿qué vamos a tener? Esta es la ecuación número. Sería la 23, ¿no? ¿Ya? Que sea nuestra ecuación 23. Ya está. Entonces, el jacobiano es esta expresión. Ahora tendría que hallar la derivada. Está. Ya. Entonces, ahora sí. x1 vendría a ser el x0 menos el jacobiano. No importa. Ya voy a volver a repetir ya. De f. Ya no importa, voy a repetir. Entonces, x1 vendría a ser igual a x0 menos, le aplico el jacobiano, menos la derivada de f1 respecto a x1, derivada de f1 respecto a x2, derivada de f2 respecto a x1, derivada de f2 respecto a x2. Sí, pero esto tiene que estar a la inversa, pero igual sigue siendo una 2 por 2. Y aquí tengo que aplicar a f, ¿no? ¿Y f quién es? F simplemente f1, o lo puedo colocar en su forma abreviada, f1 de x0 y f2 de x0.
Listo. Y esta es una matriz de 2 por 1. Entonces acá me va a dar un X. Tengo, ajá. Simplemente para aclarar, ¿no? Eso va a ser un X1, 0 y un X2, 0. Ya está. Menos, ya. Derivada de F1 respecto a X1, derivada de F1 respecto a X2, derivada de F2 respecto a X1, derivada de F2 respecto a X2, a la menos 1 que multiplica F1 de X0. ¿Ya? No es X1, es X0. Ahí deben estar las dos variables. Por F2 igual 2 por 2, 2 por 1. Y esto es igual a X1, 1, X2, 1. El siguiente valor. ¿Sí? Y el subsiguiente, simplemente ya lo único que hacemos es es colocarle la notación, ¿no? Entonces, el xn, ¿cómo sería? A ver. El x y más 1, eso es simplemente el xy menos el jacobiano, ya no importa, para 2. No, mejor hubiésemos hecho para todos ya. Sí, una vez para todos, para los n. Eso sería igual a el jacobiano, la inversa del jacobiano de F1, F2, Fn, variables x1, x2, xn, que se aplica aquí en a f, correcto, vector de x y el anterior. Ahora sí, ya está. Eso es en general, correcto, cuando tengan n variables. Entonces, ya puede la expresión, ¿qué expresión sería? ¿Verdad? Que esta sea la, bueno, todo esto sería la 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y este es 31, ¿correcto? Entonces la 31 estaría en nuestra fórmula general. Entonces lo único que faltaría es aplicar un ejemplo, pues, ¿no? Sí, entonces ejemplo, podemos decir, a ver, sean dos ecuaciones a ver, un ratito. Ajá. A ver, sean el sistema de ecuaciones, hallar la raíz. Ya. Sea, a ver, vueltas y vueltas. Sea un sistema de ecuaciones. Ya está. Sistema de ecuaciones. X cuadrado más y cuadrado igual a 10. X cuadrado menos y cuadrado igual a ¿cuánto? A 1. Ah, ya. Entonces a ver si resto
O si sumo, me saldría x cuadrado a 11, x sería raíz de 11. ¿Sí? X raíz de 11 sería 11. Uy, no sale. Ah, no, 2x cuadrado, ¿no? Ah, se puede hallar la solución, a ver. Sea un sistema de n ecuaciones, hallar la raíz. O resolver el sistema, ya está. Resolver el sistema. A ver, voy a tratar de hacerlo acá al costado. Si sumo, ¿qué pasaría? Si sumo, tendría que eso es 2x cuadrado igual a 11. Entonces x sería 11 medios raíz más menos, ¿correcto? Y si yo los resto, me saldría 2y cuadrado igual a 9. Entonces y es igual a 9 medios raíz más menos. ¿Sí? A ver, sería 11 medios más 9 medios, 20 medios, 10. 11 medios menos 9 medios sería 2 medios, 1. Perfecto, ya está. Sí, esas serían las soluciones, ¿no? Raíz de 11 medios, que es 5.5, aproximadamente ¿cuánto sería? ¿Está donde está la? Más o menos, ¿cuánto me haría? Sería la raíz de 5.5. A ver, igual raíz de 5.5 y me da que es aproximadamente 2.34. Ya está. Y la raíz de 4.5, ¿cuánto sería? La raíz de 4.5 me está dando 2.12 más o menos. Ya está. Más o menos es un 2.12. Eso es lo que espero. Pero tengo que resolver utilizando Newton-Raphson. A ver. O en todo caso en la solución propongo, pues, ¿no? Con una ¿cómo le llama? Con una cota de 10 a la menos 3 en x e y. Ya está. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué vas a decir? Hay que resolver nomás. Armar las funciones, ¿no? Entonces f1 será pues x cuadrado menos, perdón, más y cuadrado menos 10. F2 es igual a x cuadrado menos y cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Qué más puedo decir? O hallar, ¿no? Vamos a hallar el jacobiano. Jacobiano de la expresión, ya le hemos... No está. Entonces, ya fácil, ¿no? De 29, ¿sí? O de 30. Ya, de 30. Oh, sí, porque en 30 está más desmenuzado que acá. Entonces de 30 tengo x1, x2 es igual a x1, 0, que no me han dicho, tengo que yo asumir. Oh, ya, le llamo x1. Ya, mejor x1 cuadrado más x2 al cuadrado menos 10. Bien, para no confundirme, x1 al cuadrado menos x2 menos 1, ya está. x1, x2, que eso yo lo tengo que asumir, menos, ahí está. Ahora sí viene la derivada de f1 respecto a x1. Entonces la derivada de... ya no importa, porque como es rápido, derivada de f1 respecto a x1, esto solamente es 2x1. La derivada de f1 respecto a x2, eso solamente es 2x2. ¿Correcto? Ahora la derivada de f2 respecto a x1, 2x1. La derivada de f2 respecto a x... sí, está bien. x1, x2. x1 y x2. Entonces acá es menos 2. A ver, ¿qué pasó acá? Está bien, 2x2. Acá sería
menos 2 x2. ¿Correcto? Listo. Ah, pero eso hay que tomarlo, ¿qué cosa? Inversa. ¿Sí? Estaba alegre ya. Y eso hay que aplicárselo a la función. A la función evaluada en 0, que no sé, no he decidido, pues, ¿no? F2 inicial. Ya, perdón. Entonces, sea x1 0, igual a cuánto le ponemos, le vamos a ponerle a 1, sea x2 0 igual a 1. Entonces el primer valor iterado, ¿a qué va a ser igual? Al inicial, que es 1 1 menos, ya, 2x1 2x2, eso me sale 1 1, que 1 1 sería 2 2 2 y 2 menos 2, pero eso hay que tomarle inversa. Antes de multiplicar con la función evaluada en 1, sería en 1 1, 1 más 1, 2 menos 8. En F2 sería 1 menos 1, 0, menos 1, menos 8, menos 1. Entonces hay que buscarle el inverso y multiplicar. Ya, bueno, cualquier herramienta, o bueno, con su calculadora nomás, pues, ¿no? Perdón, con su calculadora ustedes pueden hallar la inversa, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer con Excel, pues, ¿no? Porque no me queda otra. No me queda otra, que es 2 2 2 menos 2. Ya está. Entonces vamos a tomarle la inversa. En Excel existe una función llamada m inversa, ¿no? ¿Listo? Entonces acá sale x1, 1, x2, la primera iteración, ¿no? Eso va a ser igual, es igual a 1, 1 menos, acá me da que es un cuarto, un cuarto, un cuarto menos un cuarto, que multiplica menos 8 menos 1. Entonces, a ver, x1, 1, x2, 1, ¿a qué es igual? Eso hay que multiplicar por menos 8 y menos 1. A ver, ¿qué nos da? Hay que multiplicar, ¿sí?, la inversa con el menos 8 menos 1, ¿no? Me sale, perdón, menos 2,25 menos 1,75. Pero hay que sumarle, me olvidé, el 1, 1, ¿no? Entonces el primer valor iterado, ¿cuánto va a salir? Va a salir menos 1,25 menos 0,75. ¿Sí? Eso es lo que sale. Ahora hay que aplicarle, pues, ¿no? Hay que seguir aplicando. A ver. Uno más y ahí quedamos. x1, segundo. x2, segunda iteración. Es igual a la primera, que es menos 1,25, perdón, menos 1,25 menos 0,75. Eso no sé. Esa línea no tiene por qué haber sido. Ya. Ajá. Que multiplica menos. Acá está mal, pues. Entonces esto es menos y esto es más. Entonces nos sale menos 2,25. Eso es 3, más 3,25. Este es más 2,75, perdón. Ya, más 3,25 más 2,75. Ya, porque el jacobiano al inverso es cierto, pero hay que invertir el signo. Ya, entonces ya, ese es el anterior, menos la inversa de quién, de 2x1, ay caray, y eso hay que multiplicarlo por la función, hay que evaluar la función.
Disculpen, pensé que estaba grabando. A ver, entonces no es la quinta, sino es la sexta iteración. X1 y X2 en la sexta me sale 2.34520788 y el X2 es 2.1213203444. Error en X1 de 2.19 por 10 a la menos 6. Error en X2 que es igual a 3.26 por 10 a la menos 7. Entonces ampliamente hemos superado. Ya, pero ese trabajo es arduo, ¿no? Salvo que utilicen una hoja de cálculo y ya, pues lo pueden hacer. Pero ya ese es el arte de ustedes, ¿no? Van a tener que hacerlo con su calculadora. Pero utilicen pues una calculadora que les ayude a hallar la inversa de una matriz rápidamente. Si no, lo mismo que nada, ¿no? Van a demorar mucho, ¿no? Y ya en forma ordenada, pues van a tener que trabajar, ¿no? Y 10 a la menos 3 miren, son 6 iteraciones, pero llega, ¿no? Porque nosotros habíamos esperado eh, 2.34 y el otro 3. Oh, oh. Ah, no, está bien, 2.34 y 2.12, ¿sí? Está bien, está muy bien, ¿sí? Entonces ese es el método Newton-Raphson. De repente en la práctica le dejaremos pues una con tres con tres funciones, ¿no? Para hacerla más larga.